Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto saludar a Emilio Cadena, él es el CEO de Grupo Prodensa. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarte, gracias por tomar esta comunicación. Emilio, primero y antes de entrar en materia, que nos cuentes qué haces en Grupo Prodensa. Mira, nosotros somos una empresa que por los últimos 35 años hemos ayudado a las empresas extranjeras que vienen a México en su viaje, diría yo, desde la estrategia, ayudarles a elegir dónde ubicarse en México, arrancar sus operaciones y luego ayudarles a operar sus fábricas en México, haciéndolas lo más productiva posible. Oye, y te buscamos porque evidentemente ustedes operan obviamente en todo el país con estas más de 3 décadas de experiencia, pero su epicentro está allá en Monterrey. Y saber cómo se ha comportado ese estado y esa ciudad particularmente, o sea, Nuevo León y Monterrey, en términos de lo que han aterrizado, porque prácticamente cada semana estamos viendo que llegan empresas. Obvio, lo más visible, pues estos días ha sido el asunto Tesla. Así es. Pues mira, efectivamente, yo creo que Monterrey ha sido los últimos 2 años particularmente, Rodrigo, que han sido récord en la llegada de empresas extranjeras a México. Te lo digo en términos de pies cuadrados de edificios rentados. Los últimos 2 años han sido los 2 años históricos con más de 60 millones de pies cuadrados rentados. Y Monterrey ha sido más o menos el 33-34% de esa llegada. Creo que una parte importante ha sido que Monterrey ha sido el lugar donde probablemente más empresas chinas han llegado también y creo que eso ha ayudado mucho a que se despegue con respecto del resto de las ciudades de México. Claro. ¿Y cuáles dirías que son las ventajas comparativas? O sea, habiendo tantos estados ahí muy competitivos, ¿por qué Monterrey es más atractivo? Mira, yo creo que tiene varias características, ¿no? Pero lo más importante para mí es todos los años de historia que lleva Monterrey, el resto de las empresas que están aquí. Es decir, uno es este talento y esta cultura industrial que existe en Monterrey desde hace más de 100 años, que ahora además se ha combinado de forma muy interesante con culturas empresariales e industriales de otras partes del mundo. Desde luego americana, que tiene mucho tiempo llegando, desde que llega Caterpillar, Whirlpool, inclusive en alianzas con empresas de Monterrey, y luego toda la ola de la llegada de nuevas empresas americanas se complementa con las empresas alemanas que empiezan a llegar también a la ciudad. Luego Kia creo que es otro momento de la historia importante para Monterrey, Rodrigo, donde llegan las empresas de Asia por primera vez, con una empresa armadora muy exitosa, además le ha ido muy bien en México, y luego la llegada de las empresas chinas. Entonces, esta cultura empresarial, el talento regiomontano, que ha probado ser muy exitoso, porque la mayoría de estas operaciones en México, además, tienden a ser las operaciones más productivas que tienen las empresas en el mundo. Y evidentemente lo de Tesla, pues es un momento importantísimo, me parece que en la historia de Nuevo León, pero también de México. Y yo diría que ellos astutamente escogen esta ubicación en Santa Catarina, a la salida de Monterrey, porque en realidad están en el epicentro, diría yo, de uno de los corredores industriales más importantes que tiene México, que es Saltillo, Ramos Arizpe, particularmente con Monterrey. Y creo que el aprovechamiento de otros dos factores importantísimos, además de la gente. El primero es el ecosistema industrial que ya existe para proveer sus plantas, que de hecho ya provee sus plantas de Austin, y me parece que eso también ayuda mucho. Ya probaste que esta proveeduría funciona y te funciona muy bien, y ahora te acercas un poco más a ella. Y la segunda, bueno, es la parte logística que sí hace que el noreste de México, así como Tijuana, Mexicali, Hermosillo, pueden ser muy eficientes para el occidente del país, de los Estados Unidos. Esta parte para el este de Estados Unidos, que tú sabes que es el mayor centro de población y de consumo, es una ubicación logística espectacular. Claro. Oye, ¿y cómo ha estado el interés ahora que está aterrizando Tesla, finalmente se formaliza, ya había avanzado, me parece, en el terreno, etcétera? ¿Cómo está moviendo el mercado? Porque supongo que está efervesciente. Sí, si ya estaba, te comentaba yo en el tema de los pies cuadrados rentados, ¿no? Si ya estábamos en años históricos, el día de hoy, pues los 2, 3 días que tenemos hablando de este tema, es lo único que se habla en Monterrey. Creo que está muy bien y hay que estar emocionados por esto, pero también hay que estar emocionados por otras cosas que están pasando, ¿no?
Por ejemplo, General Motors escoge a Ramos Arizpe como su centro de fabricación de autos eléctricos. Oímos también lo de BMW, y estoy seguro que muchas de las otras marcas grandes, importantes de autos van a seguir seleccionando el tema de autos eléctricos. Yo creo que la emoción más importante que yo tengo, por lo menos, es alrededor de que México sí pueda aprovechar esta reubicación de cadenas de valor y particularmente convertirse en la capital de los vehículos eléctricos de Norteamérica, y creo que lo podemos hacer. Sí, yo también la verdad es que me genera mucho entusiasmo y falta lo que viene, ¿no? Por ejemplo, Kia, que está ahí en pesquería, pues eventualmente también tendrá que hacer lo propio y dado la densidad de ecosistema para vehículos eléctricos que se va a generar en México, que ya está por lo que bien mencionas de General Motors, pues evidentemente las demás van a ir tomando decisiones al respecto, ¿no? Y desde ahí se convierte en el epicentro al resto del país, que tenemos operaciones automotrices muy potentes. Oye, ¿y cómo ves la parte de electrónicos? ¿Qué se va viendo? Porque cuando uno revisa los datos, por ejemplo, el año pasado Estados Unidos importó desde China todavía 600,000 millones de dólares. Hay una buena parte que ahí México puede sustituir, pero no ha sido sencillo por la densidad del ecosistema justamente en la parte de electrónicos. ¿Ves que esto empieza a ocurrir? ¿Cuál es tu visión al respecto? Pues mira, yo creo que precisamente los electrónicos es el reto más importante en la parte industrial. Creo que luego tenemos un reto muy grande en Norteamérica en el tema de farma, con los componentes activos que son predominantemente asiáticos, ya sea China o la India, más del 90%. Pero en la parte industrial, los electrónicos, algunas partes críticas de los electrónicos sí dependemos de Asia, diría no solamente de China, pero de Taiwán o de Corea o de Japón. Y creo que ese es el reto más importante de traer. También yo pienso, Rodrigo, que esta idea de que la globalización por completo desaparece me parece que no es adecuada. El mover estas instalaciones a América tiene muchos retos, se va a llevar tiempo, y yo creo que por lo menos en el mediano plazo vamos a seguir trabajando mucho con Asia. Eh, por darte un ejemplo, pantallas planas, ¿no? Que todo tiene ahora una pantalla plana, pues el 70% de la capacidad instalada del mundo está en China. Trasladar eso con los volúmenes que se requieren y con los precios de producción, me parece que es un tema muy difícil de resolver en el corto plazo. Cambiar un proveedor en la industria lleva mucho tiempo. Creo que en Estados Unidos, particularmente con este CHIPS Act que conoces tú muy bien, se hace un esfuerzo importante para traer algunas partes de estas cadenas de valor. Los semiconductores creo que es lo que más hemos hablado, pero para que, por ejemplo, la planta de Taiwan Semiconductors en Phoenix esté operando y produciendo, pues le falta mucho tiempo. Entonces, creo que tenemos que mantener esas cadenas de valor en Asia, y sí, lo que estamos haciendo las empresas, la mayoría estamos tratando de trabajar en este concepto de China plus one, le decimos en Ah, inglés, qué ¿no? bien. ¿Cómo le hacemos para encontrar otro proveedor? Sin embargo, en algunos temas de componentes electrónicos está muy difícil. Qué importante esto que mencionas, porque justo el otro día leía un buen análisis de la planta de Phoenix de esta Taiwan Semiconductor Manufacturing y decían que no lo han logrado, incluso por temas de digamos, normas de trabajo, la actitud con la que acometen el trabajo, por ejemplo, un estadounidense y un taiwanés no tienen punto de comparación, ¿no? O sea, un taiwanés, decían ahí, pues se puede quedar a trabajar básicamente 2, 3 días, un estadounidense, por supuesto que no. Un taiwanés va a acatar disciplinadamente lo que le dice su directivo, un estadounidense lo va a cuestionar más, y todo ello ha llevado a que de manera muy tangible se incrementen, por ejemplo, los costos iniciales de inversión, el entrenamiento, etcétera. Entonces hay un montón de retos que, como bien mencionas, pues no es nada más así de decir, bueno, pues se cancela y lo ponemos en Estados Unidos o en México, y creo que ahí habrá oportunidades bien interesantes también para México porque podemos ser ese puente entre esos dos mundos en un proceso, como bien mencionas, de mediano plazo. Emilio, te mando un gran abrazo, gracias por la entrevista, espero que volvamos a hablar porque hay muchísimos ángulos y temas que comentar y tú traes el pulso de lo que está ocurriendo no solo allá en Nuevo León, sino obviamente en el resto del país. Te agradezco mucho. Gracias Rodrigo. Y sí, da para hablar particularmente del tema de talento que decías tú ahorita, ahí es donde a Estados Unidos le conviene mucho México, porque tenemos una espectacular mano de obra y con ganas de trabajar en la industria. Sin duda, y buenos ingenieros. Ahí escuchamos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa.